Hola, amigo, un placer. Hola, mi amigo. Mm, Placer Es es un mío. es una gran oportunidad para mí, para, para estar contigo, to be with you, Yep. ¿ya? Ok. Y para leer la Biblia, la Sagra Escritura, Sacra Escritura, Sagrada. Sagrada, sacra is the old word, very Old, old. Yeah, got it, got it, yes. you know to. Yeah, okay. Sagrada Escritura, so the Holy Scripture. Um, so en el libro de Primer Samuel, capítulo 2, y antes leer, antes el leer, before we read or before the reading, how would I say that? Antes de leer. Antes de leer, oramos, so amigo puede traducir para mí. Okay. O glorious God, Oh, glorioso Dios, Father, Son, and Holy Ghost, Padre, Hijo y Espíritu Santo. we give you honor and praise. Te damos honor y alabanza. You are the true God, Tú eres el verdadero Dios and you have revealed the truth in your word. y tú has revelado la verdad, tu verdad en la palabra, In the writings of the Old and New Testaments, en las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. we bless you for the Lord Jesus Christ. Te bendecimos por nuestro Señor Jesucristo. All the law and the prophets prophesied about him, Toda la ley y los profetas profetizaron acerca de él, and this book speaks of him. y este libro habla de él. Would you please speak to us, O God? ¿Puedes tú, Señor, hablarnos hoy, Señor? Would you bless our souls? ¿Puedes tú bendecir nuestras almas? And would you bless any that may listen or watch? Por favor, bendice a todos los que escuchen o miren este video. And we pray that their souls may be saved and built up in faith. Y oramos que sean algunos salvos y sus almas edificadas en la fe. We ask this all through the Lord Jesus Christ, Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, for he is the only mediator between God and men. porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. In his name we pray. En su nombre oramos. Amen. Amén. Ok, para, para resumen, Ujú. o para resumar, Resumir, para resumir, puede, hermano, puede, how you say, summarize, sumarizar, resumir. resumir, puede resumir um, este libro en la porción que hemos estudiando Estudiar. hasta este punto. Ok. Um, esta es una historia que comienza muy triste. Mm, Es una familia disfuncional. mm, Un hombre llamado Elcana. Digo que disfuncional porque él tenía dos mujeres, dos esposas. mm, So, no funcionaba conforme al modelo bíblico. exactamente. Ahora, una de las esposas se llamaba Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y toda la historia se desarrolla
al comienzo de este libro alrededor de Ana. Ana era estéril. Ana era una mujer temerosa de Dios. El Cana era un adorador, aunque estaba envuelto en una relación no bíblica con dos mujeres, pero el foco de esta historia está en Ana. Y Ana era una mujer de oración, era una mujer que vemos en el capítulo 2 que conoce los atributos de Dios. Mm. Nos da una clase de los atributos de Dios en la mitad del capítulo 2. Y Ana oró a Dios y Dios, que es soberano y Mm. que decide cuando una persona va a nacer, eh, hizo que Ana tuviera un hijo al cual llamó Samuel. El nombre Samuel significa pedido por Dios. Ujú. Samuel fue dedicado a Dios. Y cuando nace Samuel, Ana y el Cana, su papá, se lo llevan al sacerdote Elí al templo. Y allí comenzó a crecer Samuel. Y este niño era como un contraste Ujú. en relación a lo que pasaba con los hijos del sacerdote Elí. Ujú. Claro. Eran impíos que no tenían conocimiento de Dios, que trataban de manera trivial el servicio a Dios y la adoración a Dios. Y dentro de toda esta historia vimos la vez anterior que Dios entonces le, le da una advertencia a el sacerdote Elí sobre sus Mm. hijos. Ujú. Y más o menos ese es el resumen de lo que hemos visto, un resumen bien breve. Perfecto, perfecto. Y también la historia más grande es la historia sobre el desarrollo del el reino de Dios en el Antiguo Testamento, especialmente el plan de Dios para um, establecer un rey sobre el pueblo del Dios. Um, y especialmente en particular el rey de David y sus descendientes y el gran descendiente de David es el Mesías, el Cristo, el hijo de David. Exacto, exacto. Yeah. Así. So, Ese es el, sí. repita. Ese es el trasfondo de la historia de David y después del Mm. descendiente de David. Yeah, exactamente. What is fondo again? Trasfondo. Trasfondo. What is that? Es como decir backstage, Oh, detrás, yeah, detrás de right. cámara, detrás de trasfondo, detrás. Got it. Excelente, excelente. So, continuemos en versículo 20 y después, Ok. leyendo en español y también en inglés.
Y Elí bendijo a Elcana. ¿Elcana o Elcana? Elcana. Elcana, Elcana. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé descendencia de esta mujer en lugar de esta petición que hizo a Jehová. Y se fueron a su casa. And Eli blessed Elkanah and his wife, and said, May Jehovah give you seed of this woman for the loan which is loaned unto Jehovah. And they went to their own home. Y noto que la idea, el tema del simiente es en este versículo. El simiente es un tema muy importante en la Biblia. Sí. Del Edén, Edén. ya, Edén, hasta el Evangelio. Ok, y versículo 21. Y vistió Jehová a Ana. Visitó, ya, pasado. Y visitó Jehová a Ana. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. And Jehovah visited Hannah so that she conceived, and she bore 3 sons and 2 daughters. And the child Samuel grew before Jehovah. I remember. Recuerdo en el Evangelio de San Lucas, Lucas capítulo 2, en la porción final del capítulo 2, sobre el juventud de Jesucristo, cuando él tenía 12 años. Y la escritura dice en Lucas capítulo 2, versículo 50, mas ellos, Josué y María, is that right? José y María, mas ellos no entendieron las palabras que les dijo, y descendió con ellos, Jesucristo, y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El crecimiento de Jesús está asombrada, like shadowed, like, how would you say it, like pictured? Can you say the phrase complete? Like that Samuel, in his growing up as a child, foreshadowed the growing up of Jesus. Es como una sombra del crecimiento de Jesús. Right. But the idea being like the foreshadowing. Like it's a representation beforehand, a sign, un señal. Una señal. Un símbolo. Un símbolo, una señal. Ok. Sí, Yeah. es como un símbolo del crecimiento de Jesús. Yeah. Porque nuestra salvación depends en la plena humanidad de Jesucristo. Sí. También es necesario para tener un Salvador que es humana completa, también en su nacimiento, en su, how you say, infancia, Infancia.
en su juventud también. ¿Sabe? La mayoría de la gente, si le preguntaran de los cristianos, incluso si le preguntáramos a un niño que no tenga mucho entendimiento teológico, Ujú, ah, ujú. ¿por qué eres salvo? La mayoría dijera, por la muerte de Cristo. Ya, ya, ya. Y esa es una respuesta correcta, pero no es toda la respuesta. Exactamente. No es la respuesta completa. Somos Ujú, salvos por la muerte de Cristo, pero también somos salvos por la vida de Cristo, ujú, porque desde niño fue obediente, cumplió la eh, ley. Y ujú. ahí en Lucas vemos, dice que él estaba sujeto a ellos. ¿Te imaginas, hermano? El creador estaba sujeto a simples criaturas. Ujú. ¿Entiendes? Ya, So, claro, claro. Y también la profecía del Isaías en capítulo 53, la, el profeta Isaías dice en versículo 2: y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, lo veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Am, la idea es el el renuevo. raíz, ya, de renuevo, es un desarrollo, es un Exacto. desarrollo de la humanidad en, en how you say, in a state of humility. En estado de humillación. Sí, sí. Sí. So, Él, él, Cristo, Jesucristo nuestro Señor, um, nació en debilidad, ujú, vivió en debilidad y murió en debilidad exactamente, para exactamente. resucitar en poder. Yes, correcto, correcto. Ahí estaría el Pero, contraste. ya, pero como usted dice, la cruz presupone, how you say presuppose, Presupone, sí, presupone el nacimiento, la encarnación, la exacto, encarnación. Cuando exacto. Dios, how you say, took a body, Toma un cuerpo, tomó un cuerpo. ya, Y en, en la, en la mujer, en el vientre, sí, en el vientre, en el vientre de la Virgen. So, exacto. esta es la fundación del, de nuestra salvación, pero Sí. no es, no es completa. La encarnación no está completa sin la cruz. No, y otro detalle importante, Ujú, tuvo que nacer de una virgen, ujú, porque al nacer de una virgen, Jesús no tenía ningún récord de pecado. ujú, ujú. Él nació totalmente libre de pecado porque Ujú, nació de una virgen. ya, So, también es importante eso, el nacimiento virginal de Cristo. Él ya, nació sin pecado. No hay ningún background, no hay nada que lo conecte al pecado. Y por eso Él puede ser nuestro Salvador y es nuestro Salvador. exactamente. Claro, claro. Gloria a Dios. Ok, versículo 21. Oh, wait, we read that. Oh, también
el verbo visitó Jehová es, es muy, muy linda, Muy interesante, ¿verdad? muy, muy interesante, porque Dios, he, Dios mira a ella con favor, con bendición, Exacto. y el resultado, the result, Res- repita, Resultado. el resultado es the conception, La concepción la concepción del Samuel. de Samuel. Ya. Pero aquí vemos que ella dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Ya, Oh, la estéril. ya, right. So, eh, Dios definitivamente visitó a esta mujer. Yes. Y Dios da más regalos Ya, a, a esa mujer piadosa sí, por, sí, por su fe, por su fe. Y Dios tiene un regalo para ella, regalos, regalos. regalos. Recuerda el versículo 5. ¿Podemos leer el versículo 5? Ujú. Ir atrás un poquito. Oh, yeah, right. Yeah. Verse Los, cinco. sí, sí. ¿Puedes leerlo? Lee, lee. Ok. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7 y la que tenía hijos languidece. Ah, wow. Es una Es profecía una profecía. sobre ella. Ella misma. La misma. Y ella lo que está diciendo es, Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Yes. Yeah. Sencillamente, Él es Dios. Él Es hace Dios. que, Él es que llama las cosas que no son como si fuesen, dice Romanos capítulo 4. Yeah. Solo Él puede hacer eso. Yes. Yes. Porque Él es el creador Él es el de creador. toda la creación. Solamente su palabra. So, Solamente por su palabra. sí, sí. Yeah. Ah, Yeah. Ok, versículo 22. Y Elí era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión. mm, And Eli was very old and heard all that his sons did to all Israel, and how they lay with the women who gathered at the door of the tabernacle of the congregation. Y les dijo, ¿por qué hacéis tales cosas? Porque yo oigo que de todo este pueblo estas cosas malas. And he said to them, why do you do such things? For I hear of your evil dealings by all the people. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No, my sons, for it is no good report that I hear. You make the Lord's people to transgress. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová quería hacerlos morir. mm. If one man sins against another, the judge shall judge him.
But if a man sins against Jehovah, who shall plead for him? But they did not listen to the voice of their father, because Jehovah desired to kill them. Observo, hermano, cuando en la, how you say earlier in the chapter? Temprano o al Yeah, principio. right. Más temprano en este capítulo leemos sobre estos hijos de Elí y especialmente sus acciones muy malas sobre la ofrecer Ofrenda. la ofrenda, especialmente su codicia o Sí, ¿no? codicia, sobre su codicia abierta, right? Y hay una conexión en el pecado del codicia y um, um, how you say, la perversidad sexual, Exacto. Sí. right? Porque la fundación es codicia sobre mi estómago o mi, mi sexualidad. Y, Exacto. es, how you say, what is lust? Lust, codicia, right? Codicia, codicia. Codicia. Sí, es una falta de autocontrol. Ya. No hay dominio propio. Exactamente. No Yes, right. hay- y Y, y la pecado está connected, es conectado. conectado con otro pecado. Sí, Es, so we have a saying, I don't know, in Spanish, in español, a slippery slope. Like cuando una elevación, cuando es, it's wet, ujú. Oh, it's ok. slippery. Sí, resbaloso. Right, right. Sí, definitivamente. So, un pecado prepara para Para otro otro pecado. Exacto. y más pecados y pecados más grandes y más ofensivas. Es, es por eso que es totalmente necesario que como creyentes vivamos mortificando nuestro pecado. Exactly. Tarea, es una tarea básica, es una tarea muy seria, porque Yes. si no matamos un pecado pequeñito, ese pecado pequeñito va a seguir creciendo y ese pecado va a traer otro. Yeah. Y entonces se va a convertir todo en algo que no se va a poder manejar. Va a ser más difícil, va a ser más ofensivo para Dios y va a ser más uh, terrible las consecuencias Yeah. Sí, para sí. nosotros. So, yo veo algo aquí. Elí dice que era muy viejo. Mm. Uh, no sé, porque la Biblia no lo dice, si por su edad tan viejito ya, él ya no tenía fuerzas ni para corregir a sus hijos. Mhm. Mhm. Lo cierto es que él sabía del pecado y lo único que le dice, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Pero la labor de un padre
de un padre. Olvidémonos que era el sacerdote. La labor de un padre Ujú. es corregir Yeah. de la manera que corresponde. O sea, Ujú. ante un gran pecado, una gran corrección. Yeah. Yeah. Pero él falló como padre y falló como líder. Ujú. Ujú. Dos cosas. Yeah. So, terrible Right. eso. Y Porque es, la gente, go ahead. ellos hacían pecar al pueblo. Ujú. Yeah, yeah. Ellos eran maestros del pecado. Yeah. Oh, que Dios nos libre y libre a nuestros hijos. Ministros de pecado. Es horrible. Es horrible. La, how you say, influencia. Influencia. La influencia de un líder en pecado es más terrible. Es más the impact, what is El impacto. el impacto de, de mi irresponsabilidad es más grande. Y como padres y pastores tenemos una gran responsabilidad, más serioso, Más um, serio. más serio. Ya, exactamente. Y recuerdo este versículo de San Pedro en 1 Pedro 2 y versículo 11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. You know, Impacto. it's Pasiones. right, right. Los pasiones in in ourselves, how you say, en nuestros Dentro mismos. de nosotros. Dentro Eh, de nosotros mismos. Right, right. Y están combatiendo. Están Mhm, peleando de manera activa contra nosotros. mhm, O sea, no, mhm. no es un enemigo muerto, están combatiendo. Yeah, Es, es, es el pecado remanente yeah, que todavía queda en nosotros, que yeah, todavía molesta, que todavía está allí. yeah. Uf, Y un otro tema que regresa, that returns, how you say, like a theme that comes back, that returns. que regresa, ajá, Ok, la regresa. Es el soberanía de Dios. la En soberanía de Dios. capítulo 25, Oh, wow. um, el razón por qué las admoniciones del Elí eran Suaves, like suaves but inefectivas. exacto, ¿Por qué Dios tiene planes para para matar, morirnos, para para matar. matar, para Uf, matarnos? Yeah. Uf, it's wow. Yeah, this is it's en esas tres líneas mhm. hay dos doctrinas básicas. Yeah. Está la doctrina de la responsabilidad del hombre y la Mhm. doctrina de la soberanía de Dios. Ambos. Ahora, no sabemos cuándo entra una ni cuándo entra la otra. I know. Esto es un rompecabezas, no sabemos, pero están ahí, Yeah. Wow. están ahí. O Wow. sea, por un lado tenemos al viejito Elí, que corrige muy suave, pero Dios permite que él corrija de manera suave porque Yeah. él se ha propuesto eliminarlos. Yeah. Wow. Y cuando un hombre, how do you say neglects? When a man neglects,
es negligente. Cuando un hombre es negligente, Dios, how you say, corregir, correcta, like God arregla, la arregla. God, Dios corrige, yeah, arregla. corrige con juicio, Sí, sí. con juicio. Yeah, Eh, Es terrible porque es ah, muy terrible. y él dice, si el hombre peca contra el hombre, los jueces le Yeah. juzgan, mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? So, él le dice una verdad, pero Dios había propuesto borrarlos de la tierra. Uf, Y también es, este versículo ujú. expresa la idea que pecados contra Dios son más graviosos, Gravosos, más gravosos. So, porque nuestros pecados son contra Dios. todos, No es posible para tener un mediador de hombre solamente, un mero, how you say, I need more than a mere man to intervene. necesito más que un simple hombre que intervenga. Yeah. Es Because my así, sin, porque mi pecado es contra Dios. contra Dios, Y no es posible tener salvación sin mediación. sin mediación. No, y, o sea que lo que dice el versículo 25 al principio no es una teología correcta, Mm. porque como acabas de decir, si peca el hombre contra el hombre, el problema no lo resuelven los hombres. Mm-hmm. Yep. Yep. Necesitamos a Cristo, un mediador. ¿Por qué? Porque todos los pecados son contra la santidad de Dios. Y el sacerdocio en el Antiguo Testamento, um, a través de Elí y Samuel y las otras sacerdotes, representa sangre. Es necesario para Sí, pagar por nuestros pecados. Y no solamente, o en ninguna manera, el sangre de una criatura, pero el sangre del Hijo de Dios, la sangre. la Ya. sangre, la sangre. Sí, sí, definitivamente la sangre de los animales era una sombra de lo que había de venir. Era una señal eh, de la preciosa sangre de Cristo. Yeah. Ya. Wow. Y leemos un versículo más, versículo 26. Um, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mm. And the child Samuel went on growing both in stature and in goodness, both with Jehovah and also with men. Y aquel versículo en Lucas 2, más que el otro, es muy claro que en futuro hay un Samuel perfecto, Al per- más perfecto. Porque Samuel aquí no vemos su pecado ahora, pero no, Samuel es un pecador, es un es muy pecador. claro.
Sí, Es muy claro porque en the capítulos futuros, in the coming, how would you say the coming chapters? sí. Right. Los siguientes capítulos, Los siguientes capítulos, Samuel va a, va a ser como Eli. ya, He's going to be like, porque los hijos de Samuel eran imperfectos y muy, muy imperfectos, y muy, muy imperfectos. sí, Y sí, Samuel no es nuestro Salvador. David no es nuestro Salvador. Moisés no es, no es nuestro Salvador. Pero ellos son tipos, exacto, picturas, exacto, picturas del el hombre perfecto. exacto. El Ellos, el segundo Adán, segundo el Adán, hombre, how you say that, the last man, el último hombre, el el, último Adán, el último hombre, el hombre con un letra capital, letra mayúscula, letra mayúscula. Yeah, yeah. ya. Como Pilato dice, um, behold the man. How does, He how does he aquí el say? hombre, he He aquí aquí el al hombre, hombre, a el hombre, el el hombre, hombre. exacto. Wow, wow. Ya, ya es muy, muy, muy linda, muy Sí, linda, muy, muy buena la historia. muy buena. Ya. Ah, Ok, en conclusión, oramos y es posible para usted orar para nosotros, hermano. sí, oremos. Oh Dios, glorioso, soberano, creador, tú sustentas todas las cosas con el poder de tu palabra. Mm, Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder exponernos ante tu palabra, mm, escudriñar este rico manantial mm, de las Sagradas Escrituras. Padre, te rogamos que seas tú bendiciendo tu palabra en algunos corazones para mm, salvación, para edificación. Y Señor, gracias te damos mm. por el privilegio de poder servir. Amén. Ayúdanos, ayúdanos a meditar en esta escritura y que esa meditación nos mantenga ah, en asombro por la persona de tu Hijo, Mm, asombrados por su salvación, asombrados por su persona, mm, que eso nos mantenga humildes, mm, nos ayude a también a vivir para aquel que murió por nosotros, mm. nuestro gran, nuestro glorioso, nuestro precioso Salvador. Y en su nombre y para su gloria oramos. Amén. Amén.